Caso la palabra apocalíptica. Ujú. La Yo creo palabra. que en algunos momentos mencioné algo, pero a ver, ¿quién quiere decir algo? No, no, estaba leyendo, pastor, ahí. Ya. Bueno, de hecho que tenemos que ver su etimología, ¿no? Viene de la palabra griega apocalipsis, ¿ya? ¿Qué significa revelación? Básicamente eso es lo que significa revelación. Tanto el sustantivo como el verbo aparecen en el Nuevo Testamento. Revelar, ¿no? Y siempre con significado religioso. En Apocalipsis 1:1 está el título del libro, ¿ya? Y también designa un género, ¿no? Por lo menos el género apocalíptico, ¿no? Bien. Apocalipsis 1:1, a ver, léalo. ¿Cuál pastor? ¿Leemos lo que está en la pantalla o cuál? Apocalipsis 1:1. Ah, ya, lo leo. Permítame. Ya. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos Ya, las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. bien. La revelación que pronto ha de ser, ¿no? Bien, en el castellano aparece así, pero en el griego dice el Apocalipsis de Jesucristo, que pronto ha de ser, ¿no? Ahora, se ha puesto revelación porque ese es el sentido, pues porque ese es lo que esta palabra significa, revelar. No, no, no significa otra cosa. En el uso religioso y en la aplicación de las interpretaciones diversas sobre este libro, entonces de ahí sale una interpretación y un sentido sobre el Apocalipsis, ¿ya? Que es terrorífico, terrible, ¿no? Que es el fin del mundo, ¿no? Que es aterrador, ¿no? Entonces, cuando sucede, por ejemplo, un gran sismo o un gran terremoto, entonces inmediatamente salen las noticias diciendo este, eh, un terrible apocalipsis. El terremoto ha sido un terrible apocalipsis, ¿no? ¿No? O simplemente ha sido apocalíptico el movimiento, ¿no? Porque lo asocian a eso, pero nadie habla de revelación, porque la forma que debería, está diciendo ahí está diciendo que ese terremoto ha sido revelador. ¿Pero qué revelador puede ser un terremoto? Nada. Entonces aplicamos mal la palabra, lastimosamente, y le hemos quitado el sentido, le hemos vaciado de contenido y le hemos puesto un contenido que no corresponde, ¿no? Miedo, terror, angustia, pánico, bueno, todo lo que te imaginas negativo que pueda ocurrir en el mundo, ¿no? Destrucción, ¿no? Y todo lo demás. Ahora, que el Apocalipsis nos dé revelaciones sobre cosas o sobre figuras que hablan también de tremendas conflagraciones, tremendas crisis y fuertes cosas hacia el mundo. Eso no hace que la palabra Apocalipsis sea terrorífica. No lo es, ¿ya? Y por eso mismo, miren, en el texto, cuando habla acerca de esto, dice de esta manera, y hay que interpretarlo en el sentido de que el texto está descrito. Dice acá, la revelación que Dios dio a Jesucristo para mostrar a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. Bueno, acá dice en esta versión así, la 60 como dice.
¿Mm? Creo que como leyó nuestro hermano, nos dice aquí de este modo, a ver, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y luego el versículo 3 es lo curioso del caso y la bendición de paso, ¿no? De leer este libro. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El mismo libro nos dice que todo lo que está ahí escrito va a ocurrir en el tiempo nomás, ¿no? El tiempo está cerca. Es un anuncio que tiene que ver contra Roma, de paso, ¿no? Que era en ese aspecto eh, lo contrario a Dios, era el antirreino, ¿no? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras y las guardan. Entonces, está dando no solamente una promesa, una bendición de tomar en cuenta estas palabras. Entonces, más bien es bendición y no destrucción, ¿se da cuenta? Desde el comienzo nos da esperanza. Así es Apocalipsis. Entonces hay que leerlo en esa dimensión. Cuando leemos bajo esas premisas, el libro tiene otro sentido. Y se nos hace la lectura se hace mucho más interesante, mucho más esperanzadora y también realizadora, ¿no? Porque ahí se realiza la iglesia del Señor, ¿no? Lo que está hablando es que al final el triunfo que Jesús va a dar a su iglesia, eso es lo más importante que toda esa destrucción que habla. Esa destrucción habla en el sentido de destruir todos los dominios y poderes malos, ¿no? Del mundo, ¿ya? Y especialmente está hablando de aquel que tiene el imperio de la muerte y todo eso. Entonces está hablando de lo último desde esa perspectiva. Pero en la figura de Roma, en la figura de las persecuciones que estaban siguiendo las iglesias de aquel tiempo. De eso está hablando, ¿no? Bueno, esta palabra es un compuesto formado del simple calicto. Calicto tiene el sentido de abrir, ocultar, esconder, con el énfasis que se da al descubierto. Se señala que lo que hasta entonces estaba oculto se descubre y se da a conocer. La idea es como que algo estaba digamos, guardado, ¿no? Escondido, y se da a conocer, se revela, se le quita el manto, ¿no? El manto que lo cubría. Entonces se revela, ¿ya? Es revelar, ¿no? Descubrir, ¿no? Bien. Y hay que aclarar algo, esto. Esa es la palabra de su significado, pero desde el siglo II hasta el siglo II, es decir, del 2 antes de Cristo hasta el 2 después de Cristo, se escribieron muchos libros similares que cuesta designar como literatura apocalíptica, porque no se llamaban así en esa época. Más bien, esa nomenclatura es una designación moderna dicha que procede de la palabra apocalipsis, ¿no? ¿No? Entonces, es una designación moderna, dicha palabra, que procede de Apocalipsis 1:1. Y algunos dicen que que no sea un movimiento apocalíptico, sino una manifestación que aparece en los momentos de crisis de la tierra de Judea de esos siglos mencionados, ¿no? Entonces puede ser eso también, ¿no? Al momento de que hay crisis, por ejemplo, una figura apocalíptica es la invasión de de los sirios, ¿no?
y la destrucción del templo. Eso es muy apocalíptico. Ya. Y las luchas que hacen los macabeos, los asmoneos, para librar a Judea de mano de los sirios helenistas, ¿no? Bien, entonces, manifestaciones que pueden aparecer en momentos de crisis también. Entonces sería esa la idea, buscando una esperanza, buscando un asidero. Ahora, el sentido de la apocalíptica judía, entonces, cada historia forja sus propios escritores, uno. Y el pueblo de Israel no es la excepción. El género apocalíptico nace en un momento cuando el profetismo estaba desprestigiado, porque las profecías no se cumplen y el pueblo creyente no encuentra respuestas a su inquietud existencial. Entonces comienzan a buscar otras formas, ¿no?, de refugio. El judío comprobaba que las palabras de los profetas parecían no tener fiabilidad. Por ejemplo, en Ezequiel 25:13 dice, extenderé mi mano sobre Edom y exterminaré a hombres y bestias y lo reduciré a ruinas. Bueno, tal deseo no se cumplió. Dice. Los edomitas se aliaron con Nabucodonosor y, contrario a la profecía, vieron el hundimiento de Judá. ¿Mm? El libro de Jonás trata de solucionar este problema y el texto demuestra que la profecía no cumplida es voluntad de Dios y que este no cumplimiento se demuestra que el profeta proclamaba la voluntad divina, voluntad que no puede ser distinta, aunque lo parezca, a la realización humana, ¿no? Por eso Jonás también tuvo ese problema porque decía, no, si yo predico tú le vas a perdonar a ellos, no, entonces prefiero no hacerlo. ¿No? Tú no vas a castigar a ese pueblo, no lo vas a destruir. Dice, ¿ya? Y entonces yo voy a quedar mal, decía, ¿no? Yo voy a decir que en 30 días Nínive va a ser destruida y no va a pasar eso, ¿no? Y le increpa a Dios por eso el Jonás, ¿no? Pero ese hecho de que no se cumplió en ese momento no significa que Dios después va a utilizar eso mismo y 100 años después va a ocurrir eso, ¿no? Y Nínive va a desaparecer, ¿no? Bien. El género apocalíptico estudia la historia judía desde los conflictos con otros pueblos, ¿no? Pero en lugar de denunciar el mal a estilo profético, lo hace bajo el artificio literario llamado pseudonimia, que es poner en boca de un personaje de la antigüedad conocido y respetado el mensaje del texto presente. Coloca al lector en una situación del pasado de Israel, ya conocida por él, para que se dé cuenta de que en el presente, si su comportamiento no varía, le puede suceder lo mismo que ocurrió tiempo atrás, ¿no? Entonces, eso es la figura de advertencia. Así que el sentido de la apocalíptica judía es volver a reencontrar la esperanza perdida. Los judíos, desde la persecución de Antíoco Epífanes y hasta el periodo romano, habían perdido ese auténtico horizonte. En ese marco histórico surge la revelación que, interpretando los signos de los tiempos, es capaz de dar sentido al enorme conflicto, tanto social como religioso, que vive el pueblo elegido. El sentido genuino de Apocalipsis, revelación, se ha degenerado y se ha torcido en nuestros días. Como dije, tiene el concepto de catástrofe, terror, cataclismo cósmico, fin del mundo, destrucción total, juicio final, etcétera. Nada de esto tiene que ver con el sentido original, como ya lo hemos estado analizando. La Apocalipsis y sus manifestaciones mesiánicas aquí. La Apocalipsis también tiene una característica, las manifestaciones mesiánicas o también la aparición de religiones mesiánicas. El mesianismo, como esperanza profética de un redentor que traerá a Israel una completa redención política y espiritual, y paralelamente
a toda la humanidad una bendición terrestre y una perfección moral. Esa es una idea de la Biblia, ¿no? Ahí está presente en la Biblia, se muestra ese detalle. Que cuándo va a ser, eso no lo sabemos, pero está presente ahí. Ahora, para establecer y regir su reino sobre la tierra, Dios tendrá un representante al que la unción le hará su vasallo, ¿no? Y ahí están los textos de Levítico 4:7, 1 Samuel 10:1, 24:7, 2 Samuel 12:7 e Isaías 61:1. Sacerdotes primero, luego reyes y después profetas. Serán en su momento el ungido de Yahvé, ¿no? Siempre van a atribuir eso, ¿no? Podría ser un profeta. Samuel pudo haber sido eso. Los reyes también, David, ¿no? Y después los profetas, ¿no? Elías, Isaías, todos ellos. A eso le llaman el ungido de Yahvé. En hebreo, su Mesías, ¿no es cierto? El Mesías de Yahvé. Será el profeta Natán a prometer a David la permanencia de su dinastía, segundo Samuel 7, quien formule la primera expresión del mesianismo real, cuyo eco se encuentra en ciertos salmos, Salmo 189, 132, ¿no? Eh, 2 y 72 y 110, ¿no? Bien. En el año 720 se derrumba Israel y en el 587 Judá. Se inicia de este modo una corriente mesiánica en la que se aprende a esperar, pero esperar de todo que vuelva Judá y que mejore su situación. Esperar regresar nuevamente a Palestina e instalarse en un territorio libre. Bueno, el territorio de Israel, ¿no? Ya. El mesianismo bíblico desarrolla los temas de la redención de Israel y del retorno de la dispersión a la tierra prometida, de la seguridad para el bienestar del pueblo judío, de la superación de toda contienda y, en fin, la difusión de la fe monoteísta, de justicia y paz, ¿no? Bueno, eso es lo que es la parte del mesianismo bíblico, ¿no? La idea que tenemos de vivir un mundo donde haya justicia y paz, ¿no? Y se manifieste el Mesías. Aquí, si dan cuenta, tenemos la literatura apocalíptica. Son varios libros. Yo he hecho solamente un resumen aquí. Y, por ejemplo, en un principio se ve en los libros de Ezequiel, Zacarías y Joel, y en Isaías también, características apocalípticas, ¿no? Entonces, por eso lo menciono. 587 a 350 vemos a Ezequiel 38, 39, ¿no? Ezequiel, ese texto es de corte mesiánico. 520 al 518, Zacarías 1 al capítulo 8. Ahí habla de todo el aspecto del Mesías. 432 a 350, Joel, ¿no? Joel también, este, hay pasajes mesiánicos ahí, ¿no? El hecho del capítulo 2 versículo 28 por ejemplo, ¿no? Que en el texto de hebreo es el capítulo 3 versículo 1, ¿no? Que habla de manifestación de lo que vendrá, ¿no? 3, 3:32, Isaías 24:27, ¿no? También entonces eso es corte. Y del 300 al 200 Zacarías 9:14, que también es un pasaje con una énfasis eh, mesiánico. Entonces, todos ellos son textos de corte apocalíptico, ¿no? No son apocalipsis como el caso del libro de Apocalipsis, pero sí tienen ingredientes básicamente de corte apocalíptico, ¿no? Después tenemos el 170, primer Enoc, capítulo 1 a 36, que habla de visiones, de viajes, todo eso. El 166 tiene también a primera de Enoc 83-90, ¿no? O sea, va ampliándose, historia de Israel. En 165 también el libro de Daniel,
Daniel tiene también características apocalípticas. Por eso que se estudia mucho con el Apocalipsis juntos, ¿no? El problema no está en Daniel, sino en las interpretaciones que le hacemos a Daniel, ¿ya? De acuerdo a las teorías que puedan haber o que hemos aprendido o que domina en nuestra visión de mundo, ¿no? En el 140 también encontramos acá los oráculos civilinos, Proemio y el libro 3 en griego. En el 110, ahí está Primera de Enoch, capítulo 78 hasta el 84, que habla de secretos astronómicos. En 109 al 106 está el testamento de los 12 patriarcas. ¿Mm? El 105, eh, ahí aparece el libro de los jubileos. El 104 al 95, primer Enoch, capítulo 91 al 108. ¿No? Y el tema es la apocalipsis de las semanas, ¿no? O sea, las revelaciones de la semana. 100, eso está en interrogante, pero está José y Asenac, ¿no? Un texto que habla un poco de la historia de José también, ¿no? Pero de corte apocalíptico. 31, después de Cristo, Oráculos Civilinos, libro 3, es capítulo 1 al 62. Después del 7 antes de Cristo, 39, la página 29 es la Asunción de Moisés, ¿no? La Asunción de Moisés. Después está aquí, sí, este es 29 después de Cristo, es en realidad. Ahí dice, lo hemos puesto al revés. Bueno, 150, ya, Martirio de Isaías, ya, en la misma fecha de unos 50 secretos de Enoch, en segunda de Enoch. En 40 después de Cristo, pequeño Apocalipsis en Marcos 13. El 50 es segunda Tasalón 2. Después el 70 y los siguientes está segunda de Baruch, o el Siriaco. 80, Oráculos Siberinos, capítulo 1 al 4. 90, 4 de Esdras con adiciones, ¿no? Y luego que es Apocalipsis de Juan. Dije, aquí está el libro que corresponde al Nuevo Testamento, Apocalipsis de Juan. Y 90 al 100, Apocalipsis de Abraham, después del 100, Oráculos Siberinos, libro 5. Como se da cuenta, este no es lo único, hay muchos más, pero esto es como referente para tener en cuenta que entonces ha habido una literatura que tiene este corte, que dos hasta tres pertenecen a la Biblia, los demás ya no, ¿no? Entonces está el Apocalipsis propiamente, está el libro de Daniel y el libro de Zacarías, ¿no? Y Ezequiel también. Entonces ahí está el asunto. Bien, a una palabra aquí. De repente alguno puede decir, bueno, acá tenemos una serie de libros aquí que podían hasta catalogarse como apócrifos, ¿no? Y algunos lo tildan de apócrifo, y no necesariamente lo son, ¿no? Los oráculos civilinos, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? O esta historia de la Asunción de Moisés, o el martirio de Isaías, que alguno dice, bueno, queda cerrado. Eso es una tradición que viene de esta literatura, ¿no? Del martirio de Isaías. Y así. Doctor, Entonces, los libros apocalípticos se relacionan con el Mesías, entonces. bueno, no es que anhelan a alguien que libere, anhelan a alguien que Una lo saca de revelación. esa situación y podríamos llamarlo como un Mesías, ¿no? Sí. Ujú.
Pero hay una diferencia con los movimientos mesiánicos, porque los movimientos mesiánicos sí hablan de cumplimiento. Acá no están haciendo eso, sino simplemente hay una concepción negativa de la vida, sí, pero siempre buscando alguien que sobresalga y que libere de esa situación, ¿no? Esa es la idea. Es lo que, que sería, digamos, en términos nuestros, ¿no? En términos nuestros, peruanos, esa idea que se tiene de que alguien tiene que venir, ¿no? Para darnos la solución a nuestros problemas, ¿no? O sea, ese concepto caudillista, ¿no? Y el concepto caudillista que no está solamente en Perú, sino en toda Latinoamérica, ¿no? El caudillismo ha sido tremendo, ¿no? Y ha hecho estragos en estas naciones, pero todavía tenemos esa ansia de esperanza, ¿no? Alguien, ¿no? Y por eso todo el mundo, por ejemplo, cuando ven a alguien que más o menos va a sobresalir, entonces, ya, este es, ¿no? Como el caso del centroamericano, ¿no? Que muchos hermanos inclusive hoy lo tratan como si fuera pues Salvador ¿no? El que salvó de la situación, ¿no? El Salvador creo que está bien, ¿no? En El Salvador. Pero lo tratan como Mesías, como un ungido, como alguien venido de Dios, ¿ya? Pero en el fondo es un caudillismo que permitimos, ¿no? Porque nuestra idiosincrasia, nuestro carácter de naciones nos hace así, o nos ha hecho así. Cuando rompamos en nuestras generaciones ese tipo de cosas, entonces recién creo que vamos a despegar como naciones. Pero si no, no, siempre estamos esperando que alguien mueva todas las cosas, ¿no? Pastor, entonces cada nación, vamos a decir, viendo estos libros, tiene su apocalipsis o tiene un Claro, apocalipsis, claro, su esperanza ¿no? Claro, su su ilusión esperanza de a solución, futuro, ¿no? ¿no? Algo que viene, algo que va a ser revelado. Claro, no, no en el sentido profético, no No, en no, eso, no, claro, no. sino en el asunto de cambiar las cosas, ¿no? Cambia las cosas, ¿no? Sí, sí. Claro. Eh, Eso estaba ahí, es válido para Israel, de hecho, ¿no? O sea, de su deseo político de ser libre, eso quién lo niega, ¿no? No es malo, ¿no? Entonces, pero unido a ese Mesías que después se va afirmando y el concepto mesiánico ya sobresale de la apocalíptica, ¿ya? Dentro del mundo judío. Entonces ya se entra a otra dimensión y la Biblia sí nos muestra ese aspecto y los rasgos mesiánicos, ¿no? Que después se van a cumplir en Jesucristo, o por lo menos eso es lo que los evangelistas nos dan para denotar que Él ha sido el Salvador y el Mesías que Dios tenía preparado, ¿no? Para todos nosotros. Ya no hay necesidad de otros Mesías, ¿no? Pero el carácter que tienen las naciones se va por ese lado, bueno, ¿no? Pues yo no quiero mencionar el nombre de este señor de Centroamérica que tanto quieren y muchos hasta anhelan que nuestras naciones sean igual y quieren uno igual. No, esa es la solución que le da Salvador, nada más y punto. Eso no corresponde a Claro, nosotros. para ese lugar, ¿no? Para esa Claro, pero circunstancia a que han veces vivido, ¿no? confundimos y creemos que esa es la solución, ¿no? Entonces, él hizo eso, entonces hagamos nosotros también. No, cada uno tiene su derrotero. Pero se puede copiar modelo, se Sí, puede pero copiar modelo, lastimosamente, un mira, apocalipsis para un lugar, puede ser también para la realidad de otro país, podía ser, pero es que el entorno en Latinoamérica es ese, nosotros siempre en búsqueda de un caudillo. de un caudillo, ¿no? Ese caudillo, y si lo encontramos acá, entonces ya quiero imitar a ese caudillo y que venga uno acá igualito, ¿no? O que aparezca por aquí otro igual, ya, el día que comience a trastabillar ese señor, lo van a olvidar. Y Ah, vendrá lógico, otro que por ahí aparece y también dice que es la solución y todo el mundo va a querer un gobernante de este tipo, ¿no? Entonces, ese es el juego que tenemos en Latinoamérica y nunca solucionamos nuestros problemas en conjunto, ¿no? Participativos, ¿no? No lo hacemos. Israel sí tenía eso, y el pueblo todo. Y del pueblo nacía eso y por eso es que aparecen los macabeos, unos libertadores.
¿no? Tienen corte mesiánico y los lleva a la libertad, ¿no? Sí, los lleva a la libertad, por eso los reconoce como héroes, ¿ya? Y de estos van a aparecer muchos otros, muchos mesías. Judas Galileo era otro, ¿no? Sí, también. ¿Ya? Y que levantó más o menos en el tiempo de Jesús. Entonces, hay varios así que se comienzan a levantar el pueblo entonces entra y cree que ellos son y le dan la confianza a ellos, ¿no? ¿No? Pastor, pero el pueblo Algunos por eso. judío, aquí confunde, ¿no? Porque Ujú. sí, en los macabeos, incluso no muy lejano, ¿no? Se levantó otro caudillo antes que el Señor Jesús Sí, bueno, empezara su ministerio. Pero ¿en qué varios, sí. momento, pastor, en qué momento optan en cambiarlo? Porque al Señor Jesús querían hacerle, después del milagro de los 5.000, los 4.000, perdón, al Señor Jesús querían hacerle rey. Y Sí, él escapa, dice. claro, porque ellos tenían esa característica del Mesías, pues, un Mesías político, Mesías ¿no? político. Que luche por ellos contra el imperio romano, ¿no? Contra el dominio de los romanos. Eso era difícil de realizar porque Judea, un pequeño país frente a todo un gigante, ¿no? Armado, como era Roma, terrible, ¿no? Entonces, eso de paso se sigue dando, ¿no? Si una nación se rebela contra el poder, entonces te viene y te aplasta, ¿no? Lo que está ocurriendo ahorita mismo, ¿no? Entonces, eso se da, ¿no? Y las ansias de liberación pues se quedan ahí, o el líder que tenías pues lo aplastan, lo derrocan, pues, ¿no? Bueno, eso es un asunto político, en realidad tiene que ver con un asunto político, ¿no? Y de hecho, en el caso de Israel está también el aspecto religioso, ¿no? O el aspecto místico. Ese es el otro elemento. Y que Jesús siguiera esa perspectiva, ¿ya? Por eso él viene a ser el Mesías, es verdadero. Ahora, pero si era verdadero, ¿por qué no liberó a Israel? Decíamos, ¿no? ¿No? ¿Por qué no hizo como los macabeos? ¿Por qué no hizo como el tal Judas Galileo o cual libertador que por ahí se levantó? ¿No? No, no hubo esa gratitud en Jesús, ¿no? Porque él dijo, mi reino no es de este mundo. Sí, claro. Soy Pastor, el en Mesías. las bienaventuranzas también el Sí, Señor Jesús aclara ahí. sí, claro que sí. ¿Ya? Y, claro, como él no fue específico en eso, no hay una claridad desde la perspectiva de que él se asume como Mesías, porque no aparece, él no dijo, es los demás que comenzaron a verlo como Mesías, ¿no? Eso también hay que ver en este detalle, ¿no? Y más adelante el mensaje lo muestra como eso, como el Mesías, eso lo dice Pedro, ¿no? Sí, Dios lo ha mensaje de hecho Pedro. Señor y Mesías, dice, o sea, Así es. Señor y Cristo, dice. Y Cristo. En el texto original es Mesías. Cristo en griego, Mesías en hebreo, ¿no? Entonces ahí tenemos un aspecto importante. Bueno, ¿te he entendido entonces este asunto de la apocalíptica? Que no es Sí, sí, entonces una pastor, cuestión está claro para mística, entenderlo de. ni alegórica, ni cosas ahí para darle significado de cosas aquí y etapas que ocurren. Nada, nada. Ni relacionarlo con hechos que se está viendo, ¿no? Ahora. Claro, hoy lastimosamente las iglesias lo relacionan y relacionan y trata de encajar esto. Por ejemplo, este asunto de la guerra de Irán, o sea que he escuchado unas aberraciones. No, que el Génesis está ahí, que Dios mandó a Israel a destruir Irán. Ah, Por favor, eso sacan texto fuera de contexto, ¿no? Y aplican mal y entonces y avalan algo que es injusto también de paso, ¿no? No va por ahí, ¿no? Entonces,
hay una efusión y lastimosamente nos llevamos por ese lado. Por eso que triunfan, pues, este tipo de profecías, ¿no? Que predicen fin del mundo, el juicio final, que el vidente tal dice tal cosa, ¿no? Que el visionario tal dice que va a ocurrir tal que esto, y que Nostradamus ha dicho esto, que ya esto se está cumpliendo porque Nostradamus lo dijo. Ese tipo de cosas no es el verdadero apocalipsis, ¿no? A la gente le gusta el sensacionalismo, tal vez, pastor, el morbo, y se Y, aprovechan de eso. y en las iglesias también, ¿ah? Sí. En las iglesias está presente eso, hermano, mucho. O sea, esto que estamos hablando, o que lo que yo estoy diciendo, la verdad que no es popular. Si yo lo digo en la iglesia, me van a decir, es hereje. Porque no, la dispensación sí, que esto es así, que el tiempo de la gracia acá y que el juicio de Dios que acá y la tribulación, que ya. Lo han armado así, pues. Pero yo no veo eso porque la Biblia no te muestra detalles de ese tipo, que esto acontecimiento y después viene este, y después viene este otro, y después viene este otro. Ahora, ¿por qué entonces si fuera así? Porque hay hasta cuatro, cinco, seis interpretaciones o escuelas, ¿no? O teorías apocalípticas, ¿ya? Y cada una de ellas tienen base bíblica, porque le sacan texto bíblico por aquí y por allá. Eso significa pues que hay hasta cuatro, cinco o seis visiones, depende, ¿no? Son posturas, pero no son definitivas, pues. Y el problema es cuando las ponemos como definitivas, como absolutas, como verdaderas, y descartamos las otras. Ese es un problema. Mm, Entonces, ahí sí yo digo, no, 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 un momentito. Ninguna, ninguna de estas escuelas, ninguna de teoría, vamos a la Biblia y que la Biblia nos hable, nada más, ¿no? Entonces la Biblia no está prediciendo algo en el futuro, está revelando cosas que estaban ocurriendo en ese tiempo, ¿no? mm, Y que están prontos a venir. Y entonces cuando habla de pronto es la destrucción de Roma y todo eso que ocurrió después, ¿ya? Y cómo el Señor triunfa. Y claro, lo único que está como una cosa de esperanza es la venida del Señor, ¿no? Eso sí queda hasta el final, ¿no? Y que la iglesia de aquel tiempo pensaba que era en esa época que ya venía el Señor. Bueno, han pasado 2000 años, por sí, entonces eso sí queda, ¿no? Eso sí nos queda como esperanza. Bueno, Pablo creía eso, bueno, pastor. Dijo, claro, nosotros los que hayamos quedado, decía. sí, pues así decía. Y todavía estamos esperando y de repente hasta pasaremos a la historia nosotros, pero el Señor va a venir igual. ¿Cuándo es? No lo sabemos, ¿no? Ese acontecimiento sí es necesario tenerlo en cuenta y es un acontecimiento revelador, o sea, apocalíptico, ¿no? Revelador en el sentido de la esperanza, ¿no? ¿Ya? Porque ese es el sentido del apocalipsis cristiano, que tiene esperanza, diferente a los otros que solamente tenían una temporalidad y después, una vez que se acababa eso, se aplastaba y se olvidaba, ¿no? ¿Cuántos movimientos han sido así, ¿no? Y sigue, Israel todavía sigue pensando en esos Mesías, ¿no? Ben Gurión, el forjador de los 6 días de guerra, ¿no? De la guerra de los 6 días, y que triunfó, a él lo han asumido como un Mesías. Y hasta este señor que está ahorita gobernando, que es un loco también, que está haciendo cada cosa, algunos hablan, y él mismo se cree un Mesías, ¿no? ¿No? Y que no lo es, pues, pero a esa es la tendencia, ¿no? Hacia en Israel, cualquiera que se levante políticamente para liberar es ese Mesías. Es el Mesías. Ah, debe ser el Mesías, dice, ¿no? ¿No? Y también está el concepto del Mesías religioso también, ¿no? Que muchas veces lo separan, ¿no? Pero ahí está. Muy bien. Bien, entonces creo que se va entendiendo este aspecto, no sé qué más, qué dicen ustedes los demás y nuestras hermanas también, que hoy día están
la voz de las mujeres en silencio. Parece sinagoga judía este curso, ¿no? Parecemos sinagoga judía. Solamente los varones hablan, los varones discuten, las mujeres olvidadas. Entonces ahí está Adi que dice Sulin, ¿ah? Astrid y Sol. Hay cuatro hermanas, miren, ninguna ha hablado. A ver qué dicen. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Es nuevo para ustedes esto? ¿Qué inquietudes tienen? A ver, díganlo. Bueno, pastor, para mí es nuevo, la verdad, todo lo que está diciendo en la clase. Bueno, desde hoy día que comenzó la clase, pero sí estoy escuchando y tratando de comprender. Oh, ya. Bueno, está bien. Muy bien. Entonces hay que seguir analizándolo y trabajar, ¿ya? Entonces, eh, en esta tarea yo pensé en mandarles un libro sobre el Apocalipsis de Brent Sandy, pero que no lo tengo. Bueno, yo lo tengo el libro, pero no he querido escanear porque se me va a pelar, las hojas se van a deshacer por completo. Entonces lo he dejado ahí. Y más bien tengo otros artículos, entonces eso se los voy a compartir. Creo que no los he compartido, ¿no? Ya, porque alguien me estaba pidiendo a ver de esto la parte que corresponde y no, me parece que me olvidé, uno que me olvidé, sí, tengo que reconocerlo. Y lo otro es que sí estaba buscando y he encontrado varios libros, ¿ya? Entonces se los voy a mandar a ustedes para que lo tengan y con eso hagan digamos, su reseña, ¿no? Su reseña crítica, todo eso, desde ahí, ¿ya? Para que puedan hacerlo ahí, ¿ya? Sí, Igual son libros que pastor, hablan sobre el quedó apocalipsis. en enviarnos, dice, de Brett Sandy. Sí, sí, no, no, estoy cambiando el de Brensani, no, 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 es otro, Ya ¿ya? nos informe en el grupo, pastor, para Ya. tomarlo en cuenta y hacer Yo los que le ¿cómo se voy a llama? dar son varios, son artículos y también un libro, Ya, pastor, ¿ya? gracias. Y hay otro libro también que habla, que dice, que es un libro sobre Apocalipsis y que la primera parte ahí habla de la literatura apocalíptica. Eso también Mm. es bueno, así que también se lo voy a enviar a ustedes, ¿ya? Ya lo he sacado, ya los tengo, sino que la verdad que me había olvidado. Sí, con las actividades y otras cosas me olvidé. Pero tengo que de todas maneras anotarlo y enviárselo de todas maneras. Bien. Bueno, Sol nos ha dicho ahí un poquito como que esto es nuevo, un poquito que para entender, y de repente eso es lo que está pasando ahí también. Astrid, ¿qué dices? O Adi, está en silencio nuestra hermana Adi. A ver, comente, tiene su oportunidad, ¿no? Pues, hay cosas que también como que para mí son nuevas y son un poco como que no tanto incomprensibles, sino como que un poco de asimilar, ¿no? Recién algo que Ah, no claro, conocía ni sabía, ¿no? La tanta literatura, los idiomas, las consideraciones, la lucha de poderes y cómo Dios utilizó aún todos esos acontecimientos, ¿no? La verdad ajá, no conocía tanto de eso. ya. Bueno, hay que hacer análisis. De todas maneras es importante eso porque así ya cuando leamos el Apocalipsis va a tener otro sentido, ¿no? ¿Sí? Le vamos a dar otro enfoque y vamos a llegar a entender el libro en su dimensión, ¿no? Yo solamente y eso que estoy mencionando algunas cositas nomás, porque si le dijera alguna otra cosa mucho más fuerte, ahí sí los mareo. Entonces prefiero solamente mencionar lo básico, ¿no?
Pastor, Bien, entonces una pregunta de esta corriente que da un sentido eh, apocalíptico tan temerario y hasta eh, leer el libro Apocalipsis como algo que hay que nos asusta. ¿En qué momento nace esta corriente? Porque es una corriente, porque desde esta enseñanza que estamos viendo, ¿no? Se entiende que Apocalipsis es una revelación, ¿no? ya. Pero ¿en qué momento aparece esto? Porque nace Bueno, con el movimiento carismático no, o tiene mucho más allá. tiene mucho más allá. Ah, ya. En realidad empieza en la iglesia cuando comienza a hacer sus especulaciones teológicas y al avisorar cambios, ya, cambios no en la sociedad, sino cambios de fecha, cambios de tiempos, ¿no? Mm. Por ejemplo, en el primer milenio, la gente del primer milenio pensó que ya todo se acababa, era, venía el fin del mundo, venía ya. Un poco parecido a las aplicaciones del primer siglo también, cuando pasamos del primer siglo al siguiente siglo, ¿no? La gente del primer siglo pensaba que ya todo, ya venía el Señor y cielo nuevo y tierra nueva. Ya, pasó. En el año 1000 también hicieron lo mismo. Y la gente creía eso y hasta algunos vendían sus casas, desprendían de todo, porque como ya venía el Señor y se iban a los montes a esperar al Señor y no ocurrió nada. En el 2000 apareció algo parecido, pero cada vez, ahora, y en medio de eso aparecen pues las interpretaciones que le damos a la Biblia, ¿no? Y al texto. Es que hay corrientes que alimentan esto, pues, pastor. Claro, que va alimentándose, Van alimentando, alimentando y ya. justamente si Y entonces nacen algunas teorías o estudiosos que comienzan a darle un énfasis, ¿no? Como el caso de los hermanos de Plaguemon o de también el caso de John Darby, ¿no? Que es el que plantea y hace un análisis de la Biblia por varias etapas, él pone 5 etapas. Después Scofield lo ve y ajá. Scofield agarra y pone 7 etapas y eso triunfa, ¿no? Pero esa concepción dispensacionalista ya venía de 2 siglos atrás, más o menos, ¿no? O sea, viene de 1700 más o menos, 1600 de por ahí, ¿ya? Que ya se avisoraba el asunto. Entonces ya se hace, con Scofield ya se hace definido y se hace en escuelas, ¿no? Y las otras que van también manifestándose. Y se hace para la década del 70 del siglo pasado, esa era voz populi en las iglesias evangélicas. ¿A partir de qué? De los escritos de un famoso escritor, ya, que sacó un libro que se llamaba La agonía del planeta Tierra, ¿no? Harold Lindsay, ¿ya? Y toda la literatura de Lindsay, ¿no? Habla acerca de este tipo de cosas, pero desde la perspectiva dispensacional. Y con eso hasta se hicieron libros, se hicieron películas, se hicieron un montón de cosas. Ustedes no saben cuánto se vendió en Estados Unidos. Millones de millones se vendieron de este tipo de literatura. Y la gente absorbió y la iglesia absorbió también, ¿no? Y lo absorbió de tal manera que hoy día, pues, eso es como si fuera parte de la doctrina evangélica, ¿no? Pero no lo es, ¿no? Pastor, buenas noches. Una Sí. consulta. Yo estoy muy de acuerdo con bueno, yo no soy dispensacional, al Ujú. contrario, bueno, ya por el estudio que hemos tenido con el Pastor Madrid, ya, digamos, he aprendido, ¿no? Y he tomado una posición, eh, obviamente no dispensacional, pero eh, yo le quería preguntar, entonces, de acuerdo a lo que se está diciendo, ¿la escatología no sería algo bíblico?
O sea, No, no. no, 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 no. La escatología es parte de la teología sistemática, solamente que la escatología sí te habla de todas estas cosas, pero no te hace una cronología o no Ah, te claro, no, trabaja etapas. algo exacto, ¿no? Una, No, no. La escatología lo menciona, sí. ujú, Te habla, por ejemplo, sobre, sobre el hecho del Salvador, del Mesías, ujú, ¿ya? Que habla de la venida del Señor, es un elemento importante, ujú, ¿ya? Te habla también de la resurrección, la nueva vida, ujú. ¿ya? Te habla también del juicio que viene al mundo, sí, también eso te habla la Biblia, pero no te dice cómo va a ser, o qué Ujú. detalle, o cuándo se va a realizar, ¿ya? Claro, ¿Ya? No habla de un milenio literal, ah, porque no, claro, el milenio en la Biblia es simbólico, ¿ya? ajá, Que está hablando más bien metafórico, metafórico, metafórico sería, sí, está hablando de una etapa de reinado, ¿no? ajá, Donde de todo, donde no se va a sufrir lo que sufrimos en este mundo, ¿no? En la situación que se vive. Entonces es ajá, una etapa diferente. Sí habla de todo ese tipo de cosas, la escatología, pero sobre todo la escatología plantea esto, ¿no? No desde la perspectiva de que estas cosas van a suceder al final de los tiempos. claro, como dice la Biblia, solamente Dios sabe la hora, ¿no? Claro, Solamente el Padre sabe la hora y el tiempo exacto, ¿no? En qué exacto, momento van a suceder. O sea, el hombre no, por más que quiera, no va a poder predecir con exactitud exacto. el, el- el año, la hora y todo eso, ¿no? Y Y, y- además, ujú. Y quizás de repente, pastor, eh, viéndolo por el lado bueno, digamos, esto de la patología, nos anima de repente a estar despiertos, ¿no? A estar, sí, esa es la idea. Esa es la idea del Apocalipsis, que estén despiertos y velando, ¿no? ujú, Y también con esperanza, ¿no? mm, Porque si todas estas cosas vendrán pronto. Y hay algo que estamos olvidando de lo escatológico y creo que no lo he visto tampoco en los estudios escatológicos, pero sí lo menciona, seguramente sí hay. Este hecho de que la escatología no empieza eh, al tiempo final de nuestra etapa, sino que la escatología tiene que hablar acerca de la venida del Señor y de su primera venida. La presencia de Jesús, eso marca una etapa, ujú, y esa etapa es la etapa escatológica. claro, O sea, y lo dice Hebreos, Hebreos bien clarito en eso, ¿no? En los postreros días nos habla por el Hijo, dice. ujú, O sea, claro, el concepto de postreros días estaba bien enraizado en ellos, porque ellos pensaban que era el último tiempo, ciertamente ese es el sentido, ¿no? Que era el último tiempo. Pero postreros días lo anotaban desde la presencia de Jesús. mm, Entonces, la resurrección es un acontecimiento escatológico. claro, El envío a los discípulos y que la iglesia se manifieste es de corte escatológico. ¿No? claro, La es un venida del Espíritu Santo es escatológico. cumplimiento de Claro, las ya, profecías, ¿no? exacto. Y es apocalíptico porque es revelador. ¿Me das cuenta? Ujú, Entonces, si nosotros utilizásemos la escatología y la revelación en esta dimensión, cambiaría nuestra dimensión de ver no solamente el Apocalipsis, sino toda la Biblia. claro, ¿Ya? Y eso es la bendición que nos estamos quitando, ¿no? O que no estamos asumiendo porque nos la estamos perdiendo en base a estas especulaciones, ¿no? ¿No? Que no nos hacen bien y que a veces nos diferencia y cada uno toma su propia ruta
y diciendo este es lo verdadero, cuando no es así, no sabemos qué cosa es lo verdadero. Al final, cuando todo esto termine, ahí veremos quién ha tenido la razón. Y yo sé qué es lo que estoy pensando, que nadie tiene la razón. Ninguna teoría tiene la razón, solamente el Señor. Y ahí nos vamos Claro, a descubrir porque, los claro, errores pastor, que hemos porque cometido. al, Sí, al final, al final, todavía sigue siendo un misterio, ¿no? Muchas cosas. en alguna manera sí, pero como Apocalipsis es revelación, entonces lo que Dios está es revelando aquello que es para la iglesia. No está oculto, ¿ya? Lo que pasa es que nosotros tratamos de buscar misterios donde no los hay. Y ahí es donde perdemos. Y también la visión se nos acorta o se nos desvía. Y de ahí hasta se forman grupos sectarios, ¿no? ¿No? Gente que por ahí aparece diciendo que es el Cristo, ¿no? O que ya en ellos se ha cumplido el Apocalipsis, o que ellos son la iglesia. Yo recuerdo hace unos ya 40 años casi, de una iglesia este, que salió una profecía y que mandaba a todas las iglesias diciendo que prepárense porque el 31 de mayo, creo que fue, sí, por ahí, 31 de mayo, Lima iba a desaparecer, dice. Te iba a haber un diluvio, dice, ¿no? Un terrible diluvio en Lima, ¿ya? Y que eso Pastor, decía que la carta pastor, decía, perdón, que solamente una iglesia era la que se iba a salvar y era la de ellos. Así que combinaban a todos los hermanos que vayan allá, porque ese es el único lugar que se iba a salvar de Lima, ¿ya? pastor, una consulta. Entonces, como usted lo menciona, podemos decir que la escatología cristiana, se podría decir así, se centra más en la segunda venida de Cristo, ¿no? O como un juicio final y consumición del reino de Dios. O Claro, todo, está hablando de esperanza, ¿ya? ya, Pero no solamente eso, ya dije, porque la escatología tiene que contar el inicio ya, dar de solución o la, una respuesta a ello. no, de la presencia del Mesías, Jesús, Claro, y la obra que hizo. Toda esa obra es de corte apocalíptico y es de corte escatológico. Lo dice por eso. escatológico. Antes, ¿qué cosa? Antes dice, nos hablaba por la ley. Ahora nos habla por el Hijo, dice. Antes eran los profetas que Hijo. anunciaban. Antes eran los hombres de Dios, ¿ya? Que hablaron, dice. Ahora nos habla por el Hijo, dice. O sea, el hablar del Hijo inicia la escatología, ¿ya? Lo dice Hebreos, dice. Los postreros días. La palabra postrer es escatos. Escatos. Y algo más les voy a decir. O sea, el concepto de escatología o de escatos es aquello que está aconteciendo en este momento como último, como novedad. Por eso que en el concepto, los biblistas católicos trabajan aparece este, la novedad, creo que le llaman, y sí, algo así eras, ¿ya? Los, los novicios, los novedad, bueno, algo así. Es un concepto interesante de los católicos, de lo nuevo, ¿no? Pero también de lo último, ¿ya? Lo último que está aconteciendo, pero que es nuevo a la vez, ¿no? Entonces, algo que va marcando, lo novísimo le llaman, novísimo ya está. ¿Ya? Entonces, aquello que está marcando el momento, ¿ya? No cualquier cosa, ¿no? No a cosas que al final acontece, ¿no? Un huaico, un terremoto, una tormenta, ya. Eso es lo último, sí, pero aquello que es novísimo, que choca con todas las situaciones, eso, por ejemplo, es la idea de la escatología, ¿ya? Y si quiero añadirlo a esto, porque dice en los postreros días, está hablando entonces de lo que acontece en este tiempo,
porque estamos viviendo los últimos días. Y no estoy hablando porque estamos en el año 2000 y tanto, no, no, no. Estoy hablando de los últimos tiempos en el sentido de que para nosotros, para cada uno, ya que no sabemos cuándo es el último día, estamos viviendo, ¿no? Nuestro tiempo, cada uno en su tiempo, aquello que es novedoso y aquello que también es lo final. Por ejemplo, ya estamos llegando casi al final de la clase. Eso es escatológico. Ajá. Termina la clase, ¿no es cierto? Y lo novedoso es qué es lo que he aprendido, ¿no? En todo caso, y cómo lo aplico después. Apocalíptico, pastor. ¿Ya? Otra cosa, por ejemplo, el tiempo, los años que vamos pasando, ¿no? ¿No? ¿Qué está ocurriendo en este momento a nivel de Perú? Lo último de último, ¿ya? Entonces, eso es una concepción escatológica, ¿no? Lo último que está remeciendo en el Perú, ¿no? Eso es lo escatológico. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, una noticia que viene y que está en acción es eso escatológico, ¿no? Entonces, lo último que está ocurriendo, eso es escatológico. Por eso cuando dice en hebreo, los postreros días nos habla por el Hijo, me está diciendo que lo escatológico es que Dios está hablando por su Hijo, ¿no es cierto? Ya no nos habla por los profetas, ya no nos habla por otra manera, dice, nos habla por su Hijo. No está desterrando a los profetas, sino que centra toda la profecía en Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Y que entonces Él tiene el mensaje escatológico. ¿Ya? ¿Cuál es el mensaje escatológico? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es un mensaje escatológico. ¿De acuerdo? El reino de los cielos se ha acercado. Y eso es lo que plantea Apocalipsis también, de paso. Creo que ahí queda claro, ¿verdad? Entonces, no es escatológico el asunto cronológico, o sea, al final de los tiempos lo que pueda ocurrir, no, sino que los eventos, cada evento, ¿no? Y que marca, ¿no? La presencia de Jesús marcó una nueva dispensación, lo dice Efesios capítulo 1, versículo 7. Entonces, hasta el 10. Así que eso es lo que nos está marcando ese sentido. El mensaje evangélico, el mensaje de las epístolas, es apocalíptico, ¿no? Y es escatológico, desde esa perspectiva. Si estudiáramos la escatología de esa manera, como digo, otra sería nuestra dimensión de ver las cosas y estaríamos esperando al Señor y tendríamos la esperanza, no estaríamos pensando en que lo terrible que ocurre en nuestras naciones y la desesperanza que hay y todo el mundo hablando de tercera guerra mundial, ¿no? Y todo el mundo hablando de lo fatal que está ocurriendo y que ya se está cumpliendo tal cosa y que dijo esto Nostradamus, y que la vidente tal dice tal cosa y ya, se está dando. No, eso más bien es inseguridad, ¿no? Entonces hay que desechar ese tipo de escatología. Pastor, Sí, eh, aquí en Hebreos 1:2, donde dice, ¿no? En estos postreros, está hablando de griego escatos, ¿correcto? sí, Pero en algunas Biblias aparece como las dispensaciones del Evangelio, dice. ya, Entonces, ahí ya me parece que hay una mala traducción o nos hace entender que son dispensaciones y esta dispensación de Scofield, que son las 7 dispensaciones, claro, es que pareciera esa que ahí Biblia, se va ya, introduciendo. claro, esa Biblia está traducida con una intención de meter una teoría a la Biblia, ¿no? Como ha hecho Scofield con su Biblia de estudio, ¿no? Esa Biblia de estudio nos dispara otra cosa y la gente que lo lee va a leer y va a entender la Biblia en esa dimensión. Pero si uno entiende la escatología de otra perspectiva, eso no lo va a leer en esa dimensión, ¿no? ¿No? No hay dispensación, no hay 7 dispensaciones. La única dispensación es la de Jesucristo. Es la única. Así dice. Y la palabra dispensación no lo pone como etapa, sino como administración, como forma de conducción.
¿no? De cómo Dios se manifiesta. No por etapas, pastor. Claro, no es no es etapas, ¿no? No son etapas, ¿no? Muy bien, ahí estamos. Bueno, ya estamos, ya hemos cerrado. Ahora vamos a terminar aquí y les envío el material ese es que necesitan tener ustedes. Y lo demás lo vamos a intentar. Vamos a hacer entonces el material para la próxima semana que nos toca. Es a ver, nos tocaría este aspecto de acá, ¿no? El periodo romano, ¿no? Aquí vamos a ver esta parte que habíamos quedado en suspenso, lo hemos dejado como novela, como telenovela. Ahí es suspenso. Entonces, hay que ver ahora acá esto de Cano, y cómo los Herodes se toman todo este poder cuando ellos habían sido solamente esclavos llevados a Judea, ¿no? Y convertidos a la fuerza. Bien, entonces ahí vamos a mirar cómo ese poder se viene. Ahí están algunas cosas que tenemos ahí, ¿ya? Esto es para la próxima semana. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Gracias, Nos estamos pastor. viendo la próxima semana. Y hermanas, prepárense, ¿ya? Esas hermanas hoy día. Sol, creo que este, en alguna manera la salvó, ¿no? Ya dijo algo por lo menos Sol. Hoy día no he estado muy habladora las hermanas, pero por favor intervengan ya la próxima semana y no falten, ¿ah? Porque ya están todos estamos en los últimos, en las últimas clases. Y a veces estamos en los últimos días. Sí, estamos en los últimos días de clase, ¿ya? Estamos en los últimos días de clase y termina ya la historia se cierra. Se cierra. Pastor, Sí. ¿usted ha dejado pendiente 6 trabajos? ¿O cuál es lo que No vamos a hacer? son 6 trabajos. No, son 3 nomás. ¿Ya? Ah. Del material que tenemos acá, hay 6 ciertamente, pero por ejemplo de Lozano, no creo que no.